Es parte de Atenas. Aproximadamente en el año 1000 a.C., la raza dórica invadió el actual territorio de Grecia. Es decir, Grecia no existía antes. Instalaron su capital en Esparta, por ello son conocidos genéricamente como espartanos. Esta evolucionaron a partir de que cada familia en la antigüedad remota tenía su culto, sus leyes, su gobierno aislado, con sus reyes familiares. Sin embargo, por conveniencia, las familias se unieron en hermandades. Esta conformaba las tribus, pueblos de Grecia, que fueron Atenas, Esparta, Tebas, Argos, Megara y Corinto. Sin embargo, por más dispares que fueran estos pueblos, no tenían el mismo idioma, tenían el mismo origen, tenían sus mismos dioses. Lo que ellos hicieron es que se confederaron para proteger sus intereses políticos, religiosos y por sobre todo comerciales. Estas confederaciones se llamaban anfictiones. La educación en Esparta. Los niños pertenecían al Estado y ellos se quedaban en sus familias hasta los 7 años. Y a partir de los 7 años, el Estado los volvía a buscar hasta su muerte. Entonces lo que ellos eran, o sea, lo que hacían era formarle a los espartanos, a los niños espartanos, formarle en la milicia para que ellos sean expertos ladrones, tengan la capacidad de poder pelear y entrar en guerra. Lo que sí que se le condenaba a ellos cuando se les pillaba que robaban. Cuando ellos robaban, tenían que robar siendo discretos sin darse cuenta. O sea, tenían que ser como unos soldados perfectos. Hasta así, hasta los 17 años, y después de ahí sí ya podían participar en las guerras. Y a partir de los 17 años había una población, o sea, los jóvenes espartanos se iban a una población que eran los hilotas, y ellos mataban a los hilotas, que eran más de 200.000. Y para mantener la población de los hilotas, los jóvenes espartanos empezaban a matar. Eran como casas, se hacía una guerra tremenda. Claro, sin ellos no podían defenderse porque era la clase más baja que había en Esparta, en Grecia. Y también ellos no tenían derecho a portar armas, y en cambio los jóvenes de Esparta, sí. Bueno, ellos estaban hasta los 30 años, solo entonces podían casarse y formar parte de la asamblea mensual del pueblo. Y solo a los 60 años un espartano terminaba su carrera militar y podía aspirar a ser senador o éforo. Mientras tanto debía permanecer de pie ante los ancianos, escuchar y solo hablar en caso de ser interrogado. Ellos hacían eso hasta los 30 años. Y cuando hablamos de la educación de Atenas, es completamente diferente a lo que fue Esparta, ya que el pueblo en sí era muy libre. Los niños eran siempre de la familia, nunca pasaban a pertenecer al Estado ni a nadie más. Siempre van a pertenecer a la familia. Y siempre fue caracterizado ese pueblo en la educación porque siempre ayudó a los niños a poder expresarse de una mejor manera. De manera que ellos nacían amando el arte y amando la libertad, ya que los reyes absolutos daban esa libertad para que los jóvenes y los niños puedan aprender y puedan ser civilizados en todas las áreas. Además, aún así, ellos muchos años sufrieron fuertes dictaduras, y luego de eso, por fin se dio una ley de que se nombraron 9 arcontes y un arconte rey. Cada uno podría gobernar por un año. Gracias a eso se pudo liberar lo que fue el gobierno, según la costumbre que ellos también, como los espartanos, repudiaban también a los bárbaros, ya que desde pequeños le enseñaban que ellos eran los que tenían la educación verdadera, la educación real. Y cuando hablamos de instituciones democráticas de Atenas, para resaltar un dato importante, fue la primera democracia ateniense que se desarrolló en la ciudad de Grecia. Y fueron los primeros. Y lo que conformaban las instituciones, por ejemplo, era la asamblea, que estaba a cargo de lo que es más representantes de la ciudad, ya que ellos firmaban leyes, firmaban también pases de guerra,
declaraciones de guerra también ellos declaraban o cerraban. De esa misma manera, eran encargados de la firma de la paz y también de las estrategias que se implementaban en la guerra. Además también de ser ellos los que controlaban las elecciones para los cargos. También no podemos dejar también de lado el Consejo de los 500, que eran la principal potencia, de manera que eran un cargo que tenía el pueblo a sus pies. De manera que ellos controlaban lo que eran las leyes y las órdenes que se daba al pueblo. Y donde también se pasaban como filtros las peticiones y los deseos de los ciudadanos. También los tribunales estaban encargados de sentenciar a los prisioneros, no solamente los prisioneros de la ciudad, sino también a los prisioneros de guerra, que eran mayormente prisioneros de guerra, ya que en la ciudad misma, hasta los primeros años de la democracia, nos presentaban muchos crímenes, no había un incremento grande. Además también de ellos sentenciar o salvar los crímenes políticos. Cuando hablamos de institución de Esparta, decían que los reyes familiares fueron sustituidos en Esparta por los reyes absolutos, quedando así los otros patricios, descendientes de los padres fundadores que eran de Esparta, relegados a subordinados. Pero con altas dignidades. Sin embargo, un día los antiguos padres fundadores decidieron retomar su poder. O sea que ellos volvieron a sacar a los otros reyes que estaban. Fue así que los eupatrídas iniciaron una lucha contra los reyes que terminó con la instauración de la aristocracia. Así los espartanos se rebelaron, muchos antes los atenienses, contra sus reyes, de manera tal que Esparta llegó a ser república en el año 898 a.C., 300 años antes de Atenas. La clase dirigente se llamó oligarquía y encargó a Licurgo una constitución. Licurgo emprendió la reforma total del sistema político, abolió la monarquía absoluta e instauró la república aristocracia. En vez de eliminar la figura del rey, la duplicó. O sea, hubo dos reyes, pero reducidos a meras figuras religiosas. Por otro lado, Licurgo aseguró a los espartanos el poder al costo de designar el pueblo espartano a una vida militar, hasta el punto que aún hoy ambos estilos de vida son sinónimos. Ahora son las comparaciones entre Esparta y Atenas. La población de Esparta era de raza dórica. En cambio, la población de Atenas era raza jónica. Y Esparta había recibido las leyes de Licurgo. En cambio, Atenas recibió las leyes de Solón, que fue el que primeramente dio las leyes en Esparta. Y después, esas leyes no eran inmutables, o sea que las leyes no se podían cambiar. Y en cambio, las leyes de Solón fueron reformadas a medida que pasaba el tiempo. Los ciudadanos en la asamblea votaban en silencio, ellos no tenían la potestad de hablar, ellos no podían decir y poder reformar lo que tenían que votar. O sea, ellos se iban y votaban, era como una dictadura, por así decirlo. En cambio, en Atenas tenían lo que era la asamblea, que eran 500 personas que se discutían las leyes antes de darle un valor a votar. Hay que descartar que en Esparta era un cuartel totalitario. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos eran soldados antes de ser miembros del pueblo. Ellos eran sometidos por el gobierno y eran parte del gobierno, eran propiedad del gobierno. En cambio, cuando hablamos de Atenas, era una ciudad libre, completamente libre, que se le tomaba a la gente como ciudadanos y no como soldados, como es en Esparta. Porque en Atenas le daban libre opción a los ciudadanos para poder elegir a qué ellos se dedicarán en un futuro. En cambio, en Esparta el niño pertenecía al Estado y la educación era militar. Y cuando hablamos de Atenas, podemos decir que el niño pertenecía siempre a la familia. Nunca pasaba al dominio de nadie más.
y la educación era intelectual, lo que hacía que el niño pueda aprender a conocimientos y sabidurías antes que pelear. En Esparta se prohibía el trabajo como deshonroso, o sea, ellos premeditaban y ponían en primer lugar el Estado, la parte de la milicia. No había industria ni comercio y no se conoció ni ciencias ni artes. Era como un Estado opresor que solo se necesitaba la milicia. En cambio, la política de Atenas era que el trabajo era obligatorio, ya que se les veía a los atenienses que no trabajaban como simples patracios. Y también en Esparta no tuvo civilización propia, eran más enérgicos que inteligentes. Ellos eran mucho más de fuerza física que utilizar el intelecto. Ellos hacían antes de pensar todas sus cosas. Y en cambio, Atenas fue una civilización en extrema refinada. No siempre ellos tuvieron en alto lo que es lo que fue los modales que caracterizan a los atenienses. Y lo que podemos decir que Esparta fue como una civilización muy de la milicia, ellos eran mucho más a la fuerza. ¿Y qué pasó? Desapareció con la derrota. Fueron derrotados y Esparta desapareció, ya no surgieron nuevos pueblos, se quedó ahí, terminó. En cambio, hay referencias y hay cosas que todavía seguimos implementando el día a día, de cosas que nacieron en Atenas. Lo que Atenas hizo fue crear una civilización que hasta hoy en día tenemos como referencia para el día de hoy. Y así. Esta no va a ser demasiado Esto- tuya. Dita